Este vídeo tiene un toque un poquito más personal y cercano, pero sé que muchas os sentiréis identificadas, así que hablemos de cómo aprendí a amarme tal y como soy siendo una mujer africana, nacida en España. Aprender a amarte es difícil, o al menos fue así mi experiencia, pero aprender a quererte cuando creciste sintiéndote diferente ya es otro nivel. Yo ya pasé por ahí y aprendí a lidiar con ello. Así que esto no es para nada para victimizarme, sino para dar voz a algo que muchas mujeres viven en silencio. Hablo por todas las mujeres africanas, mujeres racializadas o cualquier mujer que creció sin verse reflejada. Esto te puede resonar más o menos, pero muchas nos sentimos identificadas con ello. Durante muchos años no entendía por qué me sentía diferente. Solo sabía que algo no encajaba. En el colegio yo era la única chica negra de mi clase hasta quinto y tal, aunque había otra chica, no íbamos a la misma clase. El resto eran personas blancas, eran personas de allá. Y yo al principio me veía normal, no pensaba soy distinta, simplemente era yo sin pensar en mi color de piel. ¿Sabes cuando hay cosas que no se dicen en voz alta pero las sientes? Pues eso fue lo que me pasó. Hubo un tiempo que me daba vergüenza ir a casa de personas que no fueran negras. No por ellas, sino por mí. Porque aunque nadie me dijera directamente, yo sentía que no gustaba. Recuerdo que esto sucedió cuando una de mis grandes amigas en la escuela, muy cercana, iba a su casa constantemente. Y cuando éramos pequeñas me dijo un día algo que nunca se me olvidó y que para nada me lo esperaba. Me dijo que a su madre no le gustaban los negros. Y lo más duro no fue solo escuchar eso, sino fue cuando yo iba a su casa, su madre me sonreía, actuaba bien. Por eso digo que no me lo esperaba. Y desde ese momento no me fiaba de nadie. Realmente sentía que una niña más. Y me costó mucho procesarlo. Pero hasta que crecí incluso me da miedo ir a casa de gente que fuera blanca, simplemente por miedo a lo que me sucedió. Ya se convirtió como una creencia limitante para mí. Había algo que dentro de mí se había roto y se estaba rompiendo poco a poco. Desde ese día dejé de entrar en casas de blancos. Me daba vergüenza, aunque a veces insistía, me quedaba en la puerta de la entrada. Y no porque me lo pidieran, sino porque yo sentía vergüenza de existir ahí dentro. Me daba vergüenza, me daba miedo. Seguramente mi cabeza era como que seguramente no les va a caer bien. Y seguramente porque ya fingieron delante de mí cuando pasó eso, ya me lo esperaba de cualquier otra persona. Ahí empecé a hacerme mucho más pequeña. Ahí empecé a sentirme inferior. De hecho, se intensificó. Empecé a tener menos validación de mí misma. Y claro, cuando eres niña, no sabes ponerle nombre a eso. Solo sabes que quieres ser como las demás chicas. Quieres parecerte a ellas, hablar como ellas, moverte como ellas. Simplemente quieres ser una niña y ya. A veces se me olvidaba de que era negra y otras veces lo sentía como un impedimento. Como os digo, simplemente quería ser, ¿vale? Y eso en algunas situaciones se veía. Pero cuando pasaban estas situaciones como más cercano de ven a mi casa, vamos a jugar, de entrar en un espacio donde yo era la diferente, ahí es cuando yo me frenaba, me paraba. Sentía que hiciera lo que hiciera, nunca terminaría de encajar. Y hoy, gracias con las redes sociales, hay referentes, hay mujeres negras visibles, fuertes, bellas, reales. Pero antes, ¿de quién te podías agarrar? Si no tienes un espejo donde verte reflejada, empiezas a creer que el problema eres tú. Y ahí es donde las heridas se empiezan a formar. En la autoestima, en la identidad, en la forma en la que te miras en el espejo. Porque cuando nunca te ves representada, empiezas a pensar que no eres suficiente. Y no siempre te dicen algo malo a la cara, pero tu cuerpo lo entiende así igual. O sea, yo no recibí insultos directos o bullying directo, simplemente lo sentía. No era un racismo evidente, o sea, no se notaba, por lo que yo me lo guardaba y hasta no se lo decía a nadie. Era algo más sutil, más silencioso, más normalizado. Comentarios que en el momento parecen una broma, por ejemplo, o una curiosidad, o incluso un cumplido, a uno le puede afectar bastante, pero que a poco van moldeando cómo tú te ves, van afectando
a tu manera de cómo tú te percibes a ti misma. Por ejemplo, con esto quiero decir, seguramente a muchas se les sentirá identificada mi pelo es afro, mi pelo es el pelo más rizado, el tipo de pelo más rizado que puede existir. A mí, yo ahora mismo lo aprecio, pero es que, señores, conectar con mi esencia, con mi pelo, durante mucho tiempo, a mí me da vergüenza llevar mi pelo afro suelto. Prefería llevar un pañuelo antes que salir con este pelo. Y no porque yo pensara que era feo, sino por lo que escuchaba a mi alrededor. Puedo tocarlo, qué raro, es tuyo, es de verdad, no cuesta mucho, te lo lavas. Muchas veces lo veía como risa, con curiosidad, sin mala intención, pero veía que lo que destacaba era el pelo de las blancas, era el pelo normalizado, el pelo liso, por lo que lo ocultaba con trenzas. Lo quería largo, lo quiero como las blancas, tal, trenzas, pelo que no era mío. Al final veía las trenzas como una identidad, me gustaba, digo, es que forma parte de mí. Pero entendí que también tenía que, antes de verlo como una identidad, de conectar con las trenzas, por todo lo que representaba y por todo lo que me gustaba, aparte de proteger mi pelo, también tenía la necesidad de cuidar, o sea, tenía que ser coherente conmigo misma. Así que es un proceso que yo tenía que vivir, ha sido duro, muy duro. Y muchas veces nos autoengañamos. Yo me autoengañaba. Ay, me encanta mi pelo, pero es que me gustan las trenzas y si lo protege, tal. Mentira. Aún no lo aceptaba, ¿vale? Aún no aceptaba mi pelo. No lo aceptaba, no era capaz. Me daba pereza cuidarlo todos los días. No estaba conectada del todo. Y yo tenía que aprender a eso. Y ahora estoy muy contenta y me siento diferente, me encanta. Cuando eres una niña, no sabes poner un límite. No sabes decir, esto me incomoda. Así que lo que haces es esconderlo para ti misma. Aprendes que tu pelo llama demasiado la atención. Es difícil, es algo que hay que explicar. Y entonces empiezas a pensar que mostrarte tal y como eres es un problema. También estaban esos comentarios que nadie ve como ofensivos, pero que tú empiezas a... No te ofendes, pero empiezas a cuestionar sobre ti misma, sobre que tu piel realmente es un impedimento. De que, no un impedimento, a ver cómo explico eso. Sobre que realmente la gente no te ve normal, no te ve como un ser humano normal, sino que eres diferente. O sea, yo soy negra, pero me veo un ser humano normal. No pienso en soy negra. Yo no pienso eso. Simplemente soy y ya está. Como tú simplemente eres y ya está. En plan, no poner etiqueta de soy negra o soy blanca. Eres. Somos cago, meo. Tengo la menstruación igual que todas las mujeres. Lo único que cambia es nada. O sea, pequeñas cosas. Es como se hace la ola mucho más grande cuando pasan estas cosas y cuesta mucho de entender. Por eso hago este vídeo, porque es como quiero normalizar que somos normales, porque parece que sí, pero no. Así que por dentro se te va quedando todo esto. Aprendes que tu cuerpo es un tema de conversación, que es observado, que llamas la atención, que es diferente. Y eso es importante decirlo. Cuando tú eres pequeña entiendes que es curiosidad, no pasa nada. Pero cuando creces y sigue pasando, ya no es inocente. Empiezas a darte cuenta de que no se lo preguntan a todo el mundo, solo a ti porque eres negra. Y no me dijeron directamente, no eres bonita. Pero sí aprendí algo más peligroso, por así decir, que mi belleza era válida bajo ciertas condiciones. Así que si mi pelo estaba más controlado, si mis rasgos parecían más suaves, si no parecía demasiado africana, y ahí entendí el mensaje silencioso. Aprendí que mi belleza era aceptable, pero solo si se parecía a otra cosa. Eso te va enseñando sin palabras de que hay una forma correcta de ser mujer y que tú estás siempre un poco fuera de ese molde, no porque estés mal, sino porque el molde nunca fue hecho para ti. Y eso, aunque no lo notes en el momento, se queda dentro. En la forma en la que tú te miras, en la forma en la que te escondes, en la forma en la que dudas de ti misma. Hubo una etapa en la que yo no estaba centrada en descubrir quién era. Estaba centrada en qué podía hacer para encajar. Y eso es totalmente diferente. Y cuando estás ahí, empiezas a observar demasiado a los demás. Miraba cómo vestían otras chicas, cómo hablaban, cómo se movían. Y sin darme cuenta empecé a copiar. No por admiración sana, sino por miedo a no ser suficiente tal y como era. Por lo que escondía partes de mi carácter, bajaba el volumen de mi presencia, me hacía mucho más fácil y accesible para cualquier otra persona para complacer.
Y cada vez que hacía eso, perdía un poquito de mí. Y ahí fue cuando empecé a trabajar algo muy importante en mis patrones de validación, en la comparación constante y el miedo a mostrarme auténtica. Quise trabajar eso, tomé la decisión de querer cambiar, porque quise entender algo muy claro. No estaba siendo yo, estaba siendo una versión más cómoda para los demás y me estaba perdiendo yo misma. Y ahí viene lo que te dije anteriormente sobre el miedo a mostrar mi pelo tal y como era, ¿no? Eso es un pequeño detalle que afectó a eso. Y llega un punto en el que aparentar cansa mucho. Cansa la mente, cansa el cuerpo, cansa el alma, cansa todo. Y eso afecta en todas las áreas de tu vida. Y yo me sentía desconectada de mí. Y en bachillerato tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Irme a Barcelona, independizarme, cambiar de entorno, empecé de nuevo. Y no fue huir de alguna manera, sino que quise elegirme por primera vez. Me costó 2 años convencer a mi mamá de querer mudarme a Barcelona. Yo quería crecer, quería cambiar, quería descubrir quién era sin tener que explicarme a nadie, porque en un pueblo todo el mundo cree que te conoce y tú estás dependiendo de las miradas y los juicios de las otras personas. Así que decidí elegirme, me voy a estudiar fuera. Una mierda, me fui a descubrirme. Me di cuenta de que el problema no era mi piel, no era mi pelo, no era mi cultura, era que yo me había abandonado a mí misma. Cuando más entendía el valor que yo tenía, más me daba cuenta de que tenía que desapegarme de la mirada de los demás. Empecé a mirarme con otros ojos, a reconectar con mis raíces, a dejar de ver mis diferencias como un problema. Y ahí ocurrió algo muy importante. Entendí que lo que me había hecho sentir distinta durante años, en realidad era mi poder, era mi fortaleza. No tenía que convertirme en otra, tenía que volver a mí misma. Amarme no significó levantarme todos los días sintiéndome guapa, ni sentir orgullo vacío, ni negar el dolor que había vivido. Amarme fue algo mucho más profundo. Respetarme, no esperar a que los otros lo hicieran por mí. Fue defenderme, poner límites, no encogerme por mostrar mi autenticidad, no disculparme por existir. El momento en el que más empecé a amarme fue cuando entendí que yo tenía que ser mi propio refugio. Mi mayor aprendizaje en todo esto fue desapegarme del hecho de ser negra. No girarlo todo en torno a eso, es decir, no decirme soy guapa porque soy negra, o soy fea porque soy negra, o la gente no me quiere porque soy negra. Simplemente tenía que verme como ser y ya está. No ponerle una etiqueta a mi color de piel, porque eso intensificaba mucho más la importancia de mi color de piel. Tuve que desapegarme, no para negarme a mí misma, no para decir que no existe, para quitarle valor, no, sino para entender que antes que cualquier cosa soy un ser humano, soy un ser y punto. Muchas personas negras no entienden. Cuando dejé de definirme por el color de mi piel, cuando empecé a verme con otros ojos, todo empezó a fluir. ¿Por qué? Porque los demás te perciben como tú te percibes. La imagen que tienes de ti lo cambia todo y absolutamente todo. Va de dentro hacia afuera, no al revés. Quiero terminar con eso. Todo va de dentro hacia afuera. Así que para finalizar este vídeo, chica, sé que este vídeo ha sido bastante más personal. Y no sé, me encantaría saber si tú eres una mujer, así como hemos mencionado al principio, que eres negra o racializada, o alguna vez has sentido que no has pertenecido a algún lugar. Puedes sentirte identificada sin ser negra también, ¿vale? Porque muchas veces habremos sentido esa sensación de no pertenecer a un sitio o de no encajar. Quiero que me lo digas en los comentarios, que yo con mucho placer lo voy a leer y querré saber más de vosotras. Y sobre todo, si has visto este vídeo, te ha resonado, te has sentido identificada y no te has suscrito, no pasa nada, no te va a salir más contenido de valor de mi canal. Así que te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Le estoy metiendo mucha caña. YouTube está siendo mi diario. Así que gracias por estar otro día aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.